Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast enfocado en promover la salud mental. Salud mental como un aspecto fundamental para poder avanzar en nuestra vida, afrontar los momentos distintos que se nos presentan en nuestro caminar por este mundo. Yo soy Jaime Silva, psicólogo, y me complace darte la bienvenida a este espacio en conjunto, por supuesto, con mi querida compañera y colega Karen Asensio, que viene trabajando conmigo en este proceso de creación de un espacio digital para que si tú diriges una familia, un hogar o simplemente diriges tu vida, encuentres en este espacio una oportunidad de aprendizaje, de transformación, de empoderamiento, de reflexión y que a partir de las ideas que aquí se comparten puedas vislumbrar un mejor porvenir para tu vida y por supuesto la de tus seres queridos. En el día de hoy tenemos un episodio que queremos que sea muy de la reflexión, por supuesto, en torno a un desafortunado evento que todos ya conocemos y tiene que ver con los terremotos en el país de Venezuela, que ha sido, pues, por supuesto, algo que evidencia nuestra fragilidad, nuestra fragilidad. Y como dicen por ahí, la vida tiene varias características. Una de esas es que es argumental, es decir, tú tienes que saber responder a la pregunta ¿de qué trata tu vida? Algo así como ¿cuál es el tema fundamental de tu vida? Pero otra, y esta es muy importante, otra característica es que la vida es abierta. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento nos pasa cualquier cosa. Eso es bien importante. Y que muchas de esas cosas que suceden en cualquier momento y que están fuera de nuestro control, tienen que ver con esto, con situaciones traumáticas, absolutamente difíciles, donde literalmente se nos mueve el piso, se nos mueve todo y todo cae como un castillo de naipes, ¿sí? Y como consecuencia empezamos a experimentar dolor, sufrimiento, soledad. Aparte del dolor emocional, por supuesto, el dolor físico, la pérdida de todo lo que era nuestra vida, todo lo que creíamos que era nuestra vida ya ha desaparecido. Familiares, trabajo, cosas materiales, paisajes, porque todo resulta ser un caos. Por eso, como psicólogos, queremos invitar a la audiencia a que a partir de esta situación de la cual nadie está exento, absolutamente nadie, hagamos una reflexión sobre cuáles son los efectos psicológicos que tiene un evento de estas características y que en psicología en general lo hemos catalogado como estrés postraumático o situaciones que enfrentamos que se nos hace difíciles de asimilar, se nos hacen difíciles de superar, se nos hacen muy complejas y empezamos a encontrar una especie de incapacidad para poder continuar funcionalmente nuestra vida, lo cual es comprensible. No todas las personas tenemos los mismos recursos con los cuales responder a las distintas situaciones. Y por supuesto, una tragedia de estas magnitudes, seguramente incluido al más fuerte, al más sabio, al más evolucionado, al más ilustre, al más competente, lo que tú quieras, por supuesto, lo pone contra la pared y seguramente va a enfrentar muchas situaciones que van a poner a prueba, pues, precisamente su capacidad de continuar, de seguir adelante, ¿sí? Porque una cosa es el evento en sí, pero los eventos que continúan a ese evento como consecuencia y que muchas veces se traducen en la experiencia absoluta y totalmente particular, pues hay que también atenderlos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestras emociones? ¿Qué pasa en todo nuestro sistema de supervivencia después de un evento de estos? Y sobre todo con los más frágiles muchas veces que son los niños. Entonces, estamos aquí para compartir algunas ideas que esperamos puedan servir de ilustración, de orientación y
por supuesto, también es una forma de manifestar nuestra solidaridad, nuestro dolor y nuestro compromiso para que eh, con lo que hacemos y con lo que cada uno pueda aportar, se pueda llevar una voz de aliento, una voz de esperanza, eh, una forma de decir, a pesar de lo difícil, aún podemos continuar, aún hay esperanza y seguramente el pueblo venezolano, con su fortaleza y su capacidad de surgir a pesar de la adversidad, eh, tomará esta experiencia como una gran oportunidad de aprendizaje para evolucionar como sociedad y para avanzar como país, ojalá hacia una justicia real y que puedan volver a experimentar en su propio suelo venezolano, pues lo hermoso que es la vida, ¿no? Porque de eso se trata nuestro paso por este mundo, de descubrir las maravillas de la vida, incluso en medio del dolor. Em, ok, Karen, entonces bienvenida a este espacio. Karen, gracias por tu participación, tu generosidad y por acompañarnos en este camino de construcción de este podcast, en donde, pues ya como lo decimos, estamos simplemente compartiendo ideas para promover la salud mental. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este episodio, Karen? Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias también por permitir estos espacios de co-creación y aprendizaje continuo. Nos co-construimos conjuntamente, ya vamos haciéndole poco a poco. Este es un espacio, como tú lo dijiste, de reflexión. Estamos viviendo una situación que no es ajena con nuestro amigo o hermanos, con nuestros hermanos venezolanos. Y por eso, pues hoy nos sentamos como al espacio de reflexión y es qué valor le estamos dando a nuestra vida y qué tan preparados estamos con estas situaciones tan cercanas a vivir o a sobrellevar una situación de desastre natural o cualquier otra situación que pueda afectar a nuestra ciudad o nos pueda afectar a nosotros mismos. Como tú bien lo dices, cuando hablamos de trauma, a veces lo asociamos o a guerras o a desastres naturales, pero sin embargo, el trauma puede surgir después de cualquier experiencia que haya generado o haya puesto en riesgo mi vida, la integridad física, la sensación de seguridad como persona. Cuando hablamos de estrés postraumático, desde la psicología hay definiciones y hay signos y síntomas. Cuando se habla de un trastorno por estrés postraumático, voy a dar una interpretación o un significado muy general y esto aparece cuando se reacciona como si el peligro todavía estuviera presente, incluyendo después de meses, años y después de que el evento terminó. ¿Por qué? Porque mi cerebro está activo y aún está esa sensación de lo que pasó. Lo que está pasando ahorita en Venezuela, muchos niños, muchas familias están viviendo en la sensación. No se puede hablar en este momento de un trastorno de estrés postrauma porque ellos están viviendo la reacción a la situación y llevan una semana viviendo. Hablamos de trastorno de estrés postraumático cuando los síntomas viven después de un mes, 2 meses, 3 meses y afectan a las diferentes áreas de ajuste. Pero también es importante aclarar una cosa, que no todas las personas que viven un evento traumático pueden desarrollar un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque cada ser humano procesa las experiencias de forma distinta. Incluso depende de los factores personales, del apoyo familiar, de la personalidad, de la edad, de los recursos emocionales y del acceso a atención a psicología. Actualmente, hoy nos encontramos reflexionando de qué tan preparados estamos nosotros para vivir una situación traumática. Colombia vivió situaciones traumáticas en los años 90, en los años 80, no por eventos naturales, en su momento fueron eventos de guerra, pero también Colombia vivió catástrofes naturales como fue el volcán de Armero y el terremoto o el desastre que hubo en Armenia. En ese momento, pues la gente vivió la zozobra, incluso lo que pasó en Armenia no va ni siquiera en la mitad de muertos que va en este momento con Venezuela. Pero como seres humanos, no solo en Colombia, no solo en Venezuela, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿qué tan preparados estamos para vivir y afrontar estas situaciones? Y qué tanto, como lo decías tú, estamos valorando la vida.
¿De qué se trata nuestra vida? ¿Qué estrategias estamos utilizando para aprender a llevar nuestra vida? Porque estamos con desastres naturales, pero a nivel personal, ¿cuántos traumas estamos viviendo o pasamos y cómo los manejamos y qué valor le estamos dando a nuestra vida y cómo lo gestionamos? Entonces, también en tema de cómo estamos viviendo la vida es qué valor le estamos dando a nuestra vida. Valoramos lo que tenemos en este momento. Muchos dicen, a nivel económico yo no estoy tan bien y la vida, y a veces la gente ve la vida con las gafas oscuras y la vida es una, y perdónenme la expresión, perdóname Jaime, la expresión que voy a utilizar, pero a veces la gente dice es que mi vida es una mierda y utilizan este tipo de frases, pero en relación a lo que otras personas están viviendo, ¿tu vida es una mierda o tú la estás haciendo una mierda? ¿Qué valor le estás dando tú a tu vida? ¿Cómo te estás valorando y qué tan valiente estás siendo? Que es lo que promovemos también en estos espacios. ¿Qué valentía tengo yo como persona para decir, tengo un problema, tengo una crisis, lo mejor y qué tan valiente también soy para estar puesto al otro, porque hoy son nuestros hermanos venezolanos, no sabemos el día de mañana si seamos nosotros, qué tan puestos estoy para apoyar, así sea solo con escuchar, porque no se trata de decir, ahorita yo voy a diagnosticar todas las personas que están viviendo este evento en Venezuela, sino que tan dispuesto estoy yo para dar unos primeros auxilios, escuchar y acompañar. Desde aquí, ¿qué estamos haciendo para sensibilizar? Yo veía esta semana, yo no sé si tú lo viste en redes sociales, Jaime, un señor que salía burlándose de la El situación, abogado indecente, algo así, el abogado indecente, de la situación de algo así se llama. Venezuela. Y somos buenos para eso. Somos buenos para mirar la paja en el ojo ajeno. Pero qué tan buenos somos cuando nos tenemos que poner la capa e ir a ayudar. Muchas personas que pueden entrar están ayudando y también qué tan blindados estamos emocionalmente para decir yo voy a ayudo, yo voy a apoyo cuando están pasando muchas situaciones, están llevando niños, trata de niños. Aparte del evento que está pasando, pues la gente está quien ayuda y está quien está buscando hacer el mal. Pero a nivel personal, ¿en qué posición yo me estoy parando? ¿En qué posición? ¿En el de juzgo? ¿Es que se lo merece? Bueno, cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos, pero yo soy quien para criticar lo que la persona está viviendo, soy quien para juzgar, porque para eso a veces somos muy buenos. Juzgamos a los demás, pero cuando nos piden ponernos en los zapatos de los demás, ¿qué tan empáticos somos? ¿Qué tanto ponemos de nuestro ser para poder apoyar si no puedo ir? ¿Qué tanto estoy dando a nivel de comunicación, de información para decir, venga, la están pasando mal, si necesitan el apoyo en Colombia, puedo hacer esto, esto, esto. Si no podemos ir, listo, no podemos asistir, pero que otras cosas no solo para los demás, sino en nuestro círculo, personas que viven traumas, que viven pérdidas, porque muchas personas que viven aquí en Colombia tienen familia en Venezuela y en otras partes del mundo, porque cuando migraron de Venezuela fueron para diferentes partes del mundo. ¿Qué apoyo les estoy dando a esas personas conocidas para decir, ven, baja un poco, aquí tienes la ayuda o lo orienta un profesional, porque también son personas que no saben nada de sus familias, si tienen hijos allá, si tienen los papás, los tíos. En estos sectores donde ocurrió, también yo como estoy siendo un canal de ayuda y no un canal de le pongo el pie para hacerle zancadilla a esta persona que le está pasando tan mal. Y no solo con el evento de Venezuela, con nuestras familias. Hay familias que están viviendo diferentes traumas o diferentes duelos, cómo estoy siendo yo una persona o un puente de ayuda y no una persona que le genera más malestar. En esto también es cómo podemos ver nosotros, Jaime, cómo se manifiesta si una persona está viviendo estrés, más que el trastorno, cómo está viviendo estrés y cómo podríamos apoyar desde nuestra labor y las personas que no son psicólogos, qué granito de arena podrían aportar. Bueno, muy importante esa última parte de lo que puede aportar cada uno. En general, vamos a decir que
existen algunos síntomas. Ahora me voy a referir a lo que podemos hacer cada uno, porque eso es muy importante lo que está diciendo Karen. Pero digamos que existen algunos síntomas que pueden ser los más frecuentes a la hora de hablar de un estrés postraumático. Como bien lo dice Karen, por supuesto, eh, lo que seguramente se está viviendo en el actual momento, en donde se graba este episodio, hoy es 1 de julio, ¿sí? Entonces han pasado muy pocos días después de los terremotos. Para poder hablar de un estrés postraumático, tendríamos que esperar más tiempo, según lo que conceptual y teóricamente se plantea, ¿sí? Mínimo, mínimo, mínimo 1 mes, o como bien lo decía Karen, incluso más porque también dependerá del evento, ¿sí? Cuando ya se cae prácticamente una ciudad entera, ¿sí? Habrá muchos estímulos que llamaríamos de estímulos discriminativos que me van a recordar o a ayudar a evocar la situación de peligro, la situación de riesgo, la situación de amenaza. Entonces va a ser muy difícil eso que a veces decimos, ya, supéralo, olvídalo, trata de continuar, porque es que, a ver, es que se cayeron los edificios, entonces van a haber demasiados estímulos que me van a estar recordando esa situación que viví. Entonces, por supuesto que mucho más allá de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5 y hasta años, podemos ver personas que todavía van a sentir algunos de estos síntomas, entre otros. Por ejemplo, revivir el trauma, ¿sí? En pesadillas o, en momentos de conversación o situaciones, incluso la persona puede estar tomando una ducha en la mañana y puede estar reviviendo la situación y querer salir rápido de la ducha porque siente o experimenta inseguridad. Otra es evitación. Entonces, por ejemplo, me da miedo volver a entrar a un edificio, me da miedo volver a la ciudad donde ocurrió el evento, el episodio. Entonces yo, obviamente es entendible porque la conducta humana se da básicamente en función de dos cosas. Y esto es muy importante, así de simple. Nosotros siempre trataremos de, a través de nuestro comportamiento, evitar el dolor y buscar placer. Digamos que en resumen, el comportamiento humano está enfocado hacia en eso. Entonces a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor, por supuesto, siempre lo trataremos de evitar. Entonces, si hubo un contexto, un escenario donde yo experimenté una amenaza de ese calibre, pues yo voy a evitar. Así incluso digan, no, ya no hay peligro, ya todo está correcto, ya todo está bien, no hay amenaza. Yo seguramente no estaré tan listo para afrontar un contexto determinado o desenvolverme en un contexto determinado y tendrá que pasar tiempo. Y algunas personas, por no decir muchísimas personas, miles de personas necesitarán acompañamiento terapéutico para que entiendan que aunque siempre estamos expuestos, eh, pues nuestra vida tendrá que continuar y que no la podemos pasar evitando una situación, un contexto, un escenario determinado eternamente. Otra, digamos, característica o síntoma puede estar asociado a los cambios en el estado de ánimo y en nuestra manera de pensar, ¿sí? Eh, y aquí es bien importante lo que decía Karen. Seguramente, eh, como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Y, y sí, estoy de acuerdo con, con el término que usas, y es que muchas veces decimos nuestra vida es una mierda, pero esa expresión o esa forma de valorar nuestra vida mm, seguramente no está reflejando gratitud, no está reflejando consistencia y con lo que realmente tenemos. O sea, si te pones a ver de fondo tu vida y la analizas, seguramente es mentira lo que estás diciendo, no es ninguna mierda. Y hay, al contrario, muchas bendiciones. El asunto es, ¿será que se nos tiene que caer el mundo encima para entender que nuestra vida es maravillosa? ¿Será que se nos tiene que caer el mundo encima para entender que respirar ya
es un regalo impresionante poder respirar. Aquí evoco un poco el evento de las Torres Gemelas por allá el 11 de septiembre del 2001, donde la gente literalmente, pues, daría lo que fuera por poder tener una bocanadita de aire puro, pero no, estaban a 900 grados centígrados y literalmente quemándose vivos, por eso muchos saltaron de los edificios. Entonces, solo respirar, o como yo le decía alguna vez a un consultante en la terapia, le decía, después de que me expresaba todo su dolor y todas sus circunstancias de vida, y me decía, entonces, como ves, literalmente como acaba de decir Karen, mi vida es una mierda. Y yo le decía, pues da gracias, da gracias. Y él me decía, pero ¿gracias de qué? ¿De qué voy a dar gracias yo? Y yo, pues de lo que tienes, pero si lo perdí todo. Yo le dije, no, no lo has perdido todo. Pero, por ejemplo, gracias de qué voy a dar, Jaime, ¿de qué? Y yo le decía, por ejemplo, gracias por tu nariz, ¿sí? O sea, parece tonto, ¿cierto? Pero tienes una nariz, da gracias. ¿M? Y cosas por el estilo. Entonces, digamos que, por supuesto, es entendible que nuestra manera de afrontar la vida a través de nuestros estados de ánimo y nuestros pensamientos se vea afectada en medio de una tragedia de estas características. Yo puedo pensar que la vida no vale la pena, puedo pensar que la vida es injusta, puedo pensar que, que experimentar mucha incertidumbre, etcétera. Y es ahí, digamos que pues, por supuesto, es entendible y habrá que acompañar a estas personas a volver a tener esperanza, a volver a construir literal desde cero o desde bajo cero otra vez su vida. Y Karen mencionaba algunas tragedias que incluso, pues, han literalmente borrado del mapa, eh, municipios, como es el caso de Armero. Y aunque siempre quedará esa herida, pues, la vida continúa y el tiempo también se encarga de sanar y de darnos también la oportunidad de continuar sin olvidar, pero ya recordando con eso, con esperanza y con sentimientos, hablemoslo castizamente, eh, más bonitos, incluso sentimientos de gratitud. Porque te voy a decir algo, lo triste no es que la gente se muera, lo triste es que la gente no viva. Y en medio incluso de todo esto, podemos vivir y vivir mejor. Por eso es patético, es absolutamente vergonzoso lo que este abogado que volvemos a mencionar, creo que es algo así como el indecente, algo así que se hacía llamar y por supuesto creo que su marca personal está coherente con lo que muestra esta persona en su corazón, que supuestamente con la excusa del humor negro lo que hace es denigrar a la población venezolana. Entonces como colombiano también presento excusas a los venezolanos por este personaje. Sé que hay demandas y cosas en contra ya de él, porque pues por supuesto deja todo que desear. Nosotros al contrario, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que aunque no fue una tragedia que nos afecta de forma absoluta y totalmente directa, sí nos afecta y que de alguna manera tenemos que entender que a través de la empatía, a través de ese experimentar también, por supuesto, incomodidad, dolor, podemos eh, también hacer algo por otros a través de la solidaridad, ¿sí? De la compasión, que son valores fundamentales. Podemos también ir dejando lecciones a nuestros hijos para que cuando sean adultos no hagan, por ejemplo, lo que hace este abogado o muchos otros, que, por ejemplo, no dejan ni siquiera que entren las ayudas de otros países, de España, de Estados Unidos, de Colombia, de México, a Venezuela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a veces cuidan más sus egos que otra cosa? Siguiendo con, por supuesto, esos síntomas o esas características del estrés postraumático, pues habrá mucha hipervigilancia, ¿sí? Entonces nos volvemos personas literalmente paranoicas. Tal vez eh, se nos es difícil continuar sin la sensación de peligro. En fin, digamos que todo esto es completamente natural, porque nuestro sistema nervioso está, digamos, dotado de una serie de funciones que es la que nos han permitido, son las que nos han permitido sobrevivir. Y hoy estamos contando el cuento gracias a esas funciones. Lo que pasa es que si ese tipo de respuesta de nuestro sistema nervioso se continúa
presentando, a pesar de que ya no exista de forma objetiva la amenaza, el peligro, entonces ahí es cuando ya hablamos de que no es funcional experimentar esa respuesta. Es decir, que vamos a tener que entender que ya no hay necesidad de ese miedo, que ya no hay necesidad de esa evitación o de esa hipervigilancia, o que ya no hay necesidad de andar reviviendo ese trauma. Al principio es entendible, por supuesto, mucha gente necesitará colaboración, apoyo, seguimiento, pero pues por supuesto uno tiene que continuar, porque como ya lo hemos repetido y como incluso lo dice una buena película, la vida es bella, ¿sí? Y también es una de las lecciones que nos deja el trabajo de Víctor Frank y en su libro El hombre en busca de sentido. A pesar de todo lo dura, lo amarga, lo difícil y lo destructiva que literalmente es la vida, hay que seguir. Y como los pajaritos, y cierro con esto para dar paso a Karen con lo que sigue en este podcast, y es, los pajaritos, digamos, cantan, ¿verdad? Y por supuesto, construyen su nido y viene un ventarrón y se les destruyó el nido y ellos siguen cantando. Igual vuelven y hacen otro nido y ponen unos huevitos y después vino un depredador y se le comió sus huevitos. Y de todas maneras ellos siguen cantando y vuelven y hacen otro nido y otros huevitos y nacen los polluelos y uno de esos nació muerto. Y de todas maneras siguen porque es la lección también que nos da la naturaleza, hay que seguir, no porque sea una obligación, sino porque es un derecho. Tienes derecho a continuar y tienes derecho a seguir rehaciendo tu vida. Y aunque obviamente decirlo desde la comodidad de este micrófono, sigue adelante y todo ese tema, puede ser muy bonito decirlo y vivirlo es otra cosa. Y pues es lo que me nace en este momento, pero a pesar de que esté muy cómodo desde este micrófono, enviando un mensaje de esperanza, de que hay que darle tiempo al tiempo y que seguramente hay que buscar la ayuda profesional que ayuda a mucha gente a superar esta tristeza y este dolor, o a transitar a través de este dolor, que ya lo he dicho, no me gusta hablar de superar, sino de transitar y aprender del dolor y darle sentido a este sufrimiento. A pesar de esta comodidad, creo que ahí está gran parte de la verdad que tenemos que buscar. Y finalmente decirlo que es con amor que vamos a encontrar fuerza, con amor, con fortaleza espiritual, acudir a esas fuerzas infinitas o de la inteligencia infinita que nos ayude a avanzar, a seguir caminando y reconstruyendo la vida después de un evento de estas características. Muy valioso lo que tú dices, Jaime, y es aprender a transformar y darle valor a lo que está sucediendo. Y acá vienen también muchas preguntas que a veces la gente dice y es ¿por qué sigo sintiendo miedo si ya estoy en un lugar seguro? Ejemplo, te pongo una situación. Cuando uno se estrella, cuando uno tiene un accidente automovilístico, después el cuerpo está reaccionando a cualquier situación que pasa. Si pasas por un carro cerca, el cuerpo o la mente ya está hiperalerta, que son uno de los síntomas de lo que pasa después de que tenemos un evento traumático. Pero también es importante para darle respuesta a esa pregunta y es que nuestro cerebro está diseñado a la supervivencia. Y cuando nosotros percibimos una amenaza, no se detiene a pensar si la amenaza es pequeña o si la amenaza es grande. Él activa inmediatamente su sistema de supervivencia. Y en esta activación del sistema de supervivencia se relacionan varias estructuras cerebrales importantes. Una de las estructuras importantes que se relaciona ante los sistemas de supervivencia es la amígdala, ya que la amígdala funciona como un sistema de alarma y la tarea de nuestra amígdala cerebral es detectar cualquier posible peligro ante cualquier situación y dar una respuesta rápida. Si yo voy por la acera caminando y veo que viene un perro grande, puede ser un pitbull y viene sin bozal,
Si yo no sé si este perro está entrenado o no está entrenado y yo tengo un miedo arraigado a los perros, ¿qué va a hacer mi sistema de alarma o mi amígdala? Va a hacer que yo me pase a la otra acera para evitar cualquier peligro ante esta situación. Y cuando vivimos eventos traumáticos, nuestro cerebro aprende. Es un tema de condicionamiento clásico. Si yo viví una situación, para mí no va a ser tan fácil arraigarme o desligarme de esa situación. Mi cerebro va a estar hiperalerta. Entonces, ante cualquier movimiento, ante cualquier ruido fuerte, pues, ¿qué se va a hacer? Se va a activar, se va a activar mi amígdala. Y ante las situaciones peligrosas, lo que busca es relacionarse ante situaciones que permitan evitar esa situación o ese evento que pasó, como los ruidos fuertes en el tema de Venezuela. Si yo salgo de esta situación y me voy a otro país y siento un ruido fuerte, mi cerebro o mi amígdala ya relacionó un ruido fuerte con un evento traumático. ¿Cuál fue el evento traumático? Una catástrofe natural. Y muchas otras relaciones a nivel cerebral empiezan a verse ante los eventos que me generan trauma. Es decir, si una alarma en la casa, pongo ejemplo, empieza a sonar, ¿qué me está avisando? Que alguien está intentando entrar. Si yo tengo una alarma, tengo un sistema de vigilancia en mi casa y empieza a sonar, ¿qué me está dando a conocer esta alarma? Que algo está pasando, algo no está bien? Lo mismo pasa con nuestra amígdala cerebral. Cuando tenemos un evento grande, chiquito, mediano, ella va a reaccionar porque algo no está sucediendo y va a buscar protegerme. No quiere decir que mi cerebro esté mal, el cerebro busca protegerme. Y también tenemos algo que se llama plasticidad en mi cerebral, que el cerebro se va adecuando a las nuevas formas. ¿Qué pasa cuando tenemos eventos traumáticos? Hay como una campanita. Yo lo puedo mitigar, pero no al 100%, porque ya quedó un aprendizaje previo que cualquier cosa lo puede activar. Es cómo lo manejo con la ayuda de un profesional para poder tramitar y gestionar de forma adecuada este miedo o esta respuesta. Y aquí podríamos hablar de las otras funciones que se activan, podríamos hablar de la adrenalina, del cortisol, del hipotálamo, pero la principal y nuestro principal sistema de alermante de estas situaciones es nuestra amígdala cerebral. Y el cerebro es tan bonito que el cerebro busca protegerte a ti mismo. No quiere decir que el cerebro te va a dar un sistema de alarma porque quiere generar que tú tengas estrés. No, te genera un sistema de alarma para que tú te protejas y te cuides, y eso es lo bonito de nuestro cerebro, que nuestro cerebro también está diseñado para aprender a vivir estas etapas de sobrevivencia. Lo que tú dices, no es que en mi vida no tengo nada y que no tengo nada por agradecer. Agradece que tuviste el sistema de alarma que se activó en ese momento y pudiste salir de esa situación que te generó malestar. En muchas ocasiones a muchas personas lo que hace el sistema es me quedo paralizada porque no sé cómo actuar y no sé cómo reaccionar. Hay que aprender también a identificar cuáles son nuestros esquemas de afrontamiento, porque como yo afronto, pueda que la otra persona no lo afronte. Yo les ponía, cuando yo dictaba clase en una universidad, le ponía el ejemplo a los estudiantes. Ejemplo, si yo como persona sé que me activas, reconozco, identifico, sé cómo va a salir más fácil. Pero si yo no lo reconozco, no lo identifico, ¿cómo lo voy a tramitar y cómo lo voy a hacer? Y si yo no cuido esto y no agradezco lo que la vida me da, nadie lo va a hacer por mí mismo. Yo soy quien debo agradecer y cuidar. Y si yo no protejo mi cerebro, dar gracias, venga, pucha, físicamente estoy bien. Lo material se recuperará en algún momento y lo material es transitorio. Y podemos tener crisis como lo decías tú inicialmente. Puedo tener la pérdida de una pareja, puedo tener la pérdida de mis casas, mis carros, pero mi cerebro me permite adaptarme a las nuevas situaciones y salir de esa situación que cuesta tiempo, que cuesta dinero, sí, pero desde que yo tenga la vida, ¿qué tanto valor le estoy dando a lo que la vida me está dando? Entonces muchos estudiantes, y era el ejemplo que yo decía, muchos estudiantes decían, profe, pero pues es que a la final de cuentas, mm, la vida no es tan sencilla.
Y en eso yo les decía, eso es lo bonito de la vida, porque la vida me lleva a reestructurarme constantemente. Imagínense donde la vida todo fuera felicidad. No todo el mundo es feliz todo el tiempo. La vida es una subida y una bajada. Que hay personas que les toca crisis más fuertes, sí, pero la vida te va enseñando a cómo enfrentar esas crisis, cómo manejo las crisis y cómo aprendo a vivir en esto. Entonces ahí es lo que hablábamos con Jaime y le decía es cómo yo ayudo a las personas, pero también cómo a nivel personal puedo ayudarme, qué estrategias puedo generar. Y no es decir, como lo decía Jaime, no, es que todo es bonito, no, cómo aprendo a identificarme. Y ahí es un factor importante y es cuando yo necesito ayuda, necesito levantar la mano. Tenemos psicólogos en todo el mundo que nos puede apoyar. Si yo no me siento bien con este psicólogo, yo busco el psicólogo del enfoque que más me llame la atención, pero también aprendo a conocerme a mí mismo, porque si yo no aprendo a vivir conmigo mismo, nadie lo va a hacer. Entonces, en esto también quiero preguntarte, Jaime, es cómo, que tú decías que más adelante lo vamos a abordar, cómo podemos ayudar y cómo podemos ayudarnos. Bien, hay una frase que dice: "Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor", ¿sí? Y no se trata de ser ni optimista ni pesimista, o sea, quitémonos un poco de eso, sino de ser realistas, ¿sí? Y vuelvo al punto que mencionaba al inicio del capítulo, y es, la vida es abierta, lo que quiere decir que en cualquier momento te pasa cualquier cosa. Entonces, prepararse significa educarse, estar abierto al aprendizaje permanente, al aprendizaje para toda la vida. Entender que este tipo de eventos se convierten obviamente en una crisis, pero que como decía Immanuel Kant, la palabra crisis significa condiciones de oportunidad, ¿sí? Y no se trata simplemente de enviar mensajes motivacionales y de actitud positiva. Por supuesto que no. Si hay que llorar, se llora. Si hay que sufrir, se sufre. Si hay que tener miedo, se tiene miedo. Si hay que renegar, se reniega. Y si hay que reclamar a los dioses explicaciones, se hace. Pero en algún momento a ese sufrimiento, a esa actitud tal vez reactiva, completamente natural, em, hay que ponerle un límite y decir, bueno, una de dos, o yo finalmente termino de derrumbarme en medio de esta circunstancia, o yo busco los recursos internos y externos para poder seguir avanzando. Y, por supuesto, la idea es que esa segunda opción sea la que elegimos, ¿sí? Y es que a pesar de eso que fue lo peor que nos pudo pasar, o una situación difícil que estemos enfrentando, pues yo entiendo que hay que seguir. Hay que seguir, no de cualquier manera, sino de una manera inteligente. Y aquí voy a un punto clave de este comentario. La palabra inteligente viene de intus legere, que significa leer en lo más profundo. ¿Y eso a dónde nos lleva? Es, hay que hacer un viaje interno a tu vida, a tu ser, para que tú te des cuenta que tú no eres, ojo, no eres ni lo que tienes, ni lo que sabes, ni lo que haces, entre otras, ¿sí? Porque el día que eso desaparezca, sea por un terremoto o sea por la razón que sea, la pregunta es, ¿quién queda? ¿Cuál es tu identidad más allá de tu rol, más allá de lo que hayas podido conseguir en términos materiales o más allá de tus recursos,
de información que tienes en tu cabeza, ¿sí? ¿Quién eres tú? Y ahí es donde entra un aspecto fundamental de la pregunta de Karen y es hacia dónde tenemos que prepararnos. Entonces, hay que aprender a ser, ¿sí? Y a responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Más allá de mi profesión, de lo que tengo, más allá de mi familia, de mis seres queridos, no sé qué. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo definirme? ¿Cuál es mi autoconcepto más allá de esos factores externos que muchas veces yo utilizo para definirme, pero que cuando desaparecen como que quedo sin piso? Entonces, no, querido, no, querida. Tú no eres ni lo que sabes, ni lo que tienes, ni lo que haces. Eres mucho más que eso. Y bueno, si acudimos incluso a muchas reflexiones, incluso de los orientales, podemos empezar a buscar respuestas. Seguramente somos la divinidad, seguramente somos el universo, seguramente somos una energía que puede transformarlo todo, lo que sea. Hay que empezar a buscar la respuesta desde otras perspectivas. Y creo que eso implica una preparación, una educación. Recordemos que la palabra educación viene de educare, educere, que significa alimentar, ¿sí? Y yo sé que, por ejemplo, como padres hacemos el mercado para la casita y le damos la comidita a nuestros hijitos y todo eso muy bonito y alimentamos su cuerpo. Y nosotros también, el desayuno, el almuerzo, la comida, y pique aquí, pique allá, y delicioso, y la hamburguesa, y lo que sea. ¿M? Y alimentamos nuestro cuerpo. Bien alimentado o mal alimentado, depende de los hábitos. Pero comemos, todos los días tenemos que comer algo. Si no, nuestro cuerpo literalmente se muere. Pero no es solamente nuestro cuerpo. Tenemos que alimentar nuestra mente, tenemos que alimentar nuestras emociones, tenemos que alimentar nuestra dimensión espiritual, tenemos que alimentar nuestra capacidad de ser humanos, de ser empáticos, de ser solidarios, de ser compasivos. Tenemos que alimentar nuestra ilusión de aprendizaje. Tenemos que es la que venía con nosotros de fábrica, ¿no? Ese niño que siempre está explorando, un niño científico que busca respuestas, que hace preguntas y que siempre está en constante aprendizaje. Tenemos que aprender nuevamente, salir de ese piloto automático donde vivimos y empezar a vivir la vida intensamente y de verdad, verdad, de una vez por todas. No esperar a que el mundo se nos caiga encima para empezar a entender que nuestra vida era valiosa, que nuestra vida sí era bonita. Entonces creo que hay que hacer una preparación y no implica simplemente un plan de estudios, significa simplemente lo que la vida nos va ofreciendo y eso yo cómo lo asumo como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecimiento, de evolución, de maduración en todos los aspectos, incluido, por supuesto, la maduración emocional. Porque creo que una persona emocionalmente madura va a entender que así es este tema de la vida, que a veces es así, horrible, difícil, traumático y que todo se paga en esta vida, todo, todo se paga y que los errores se pagan. Y seguramente lo que está sucediendo en Venezuela también obedece, por supuesto, a la furia de la naturaleza, pero también a la incapacidad de la gestión que se hace para atender a su propio pueblo, atender a su propia sociedad. Y hablo de la gestión que se hace desde el gobierno, ¿sí? Entonces, pues, obviamente, si no construimos edificios y casas con los materiales que son y simplemente por hacer populismo usamos materiales que no son los adecuados, pues ante cualquier prueba se va a derrumbar todo. Por eso incluso creo que es bíblico eso de que había una vez una persona buena y otra persona buena, ¿sí? O sea, dos personas buenas. Mm, y cuando tomaron decisiones, una de esas personas buenas construyó su casa sobre la arena y la otra construyó su casa sobre la roca. Cuando vino la tormenta, adivinen qué pasó. La que había construido su casa sobre la arena, pues simplemente vio cómo su casita se caía a pedazos. Y la que había construido su casa sobre la roca, vio que su casa
fue lo suficientemente fuerte para soportar esa tormenta. Entonces, a veces buscamos culpables y buscamos respuestas y por qué la vida es tan injusta y no sé qué, pero también hay que entender que aquí hay una responsabilidad incluso de la misma gente, del pueblo mismo, de la sociedad, que eh, ha definido un destino y que se ha aguantado ese destino o que simplemente ha aceptado vivir con unos niveles demasiado bajos de vida, ¿sí? Ha tolerado demasiado aquellas cosas que deberían no ser tolerables. Y entonces ahí es cuando empezamos, de alguna manera, la vida nos la va a cobrar, ¿sí? Entonces, ojo con las decisiones que tomas, ojo con las decisiones que asumes en tu cotidianidad y busca construir sobre la roca, ¿sí? Para que cuando vengan las pruebas estés al menos un poquito menos vulnerable, un poquito más fuerte, ¿sí? Porque de eso se trata. Si tú estás llegando a este minuto número 45 de este episodio, es porque ya estás más o menos entendiendo que las redes sociales no simplemente son para entretenimiento, sino y que sobre todo deberíamos usarlas para el entrenamiento. Y este podcast no viene a hacerte una recreación dirigida, sino a invitarte a trabajar. Hay que trabajar. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues trabajando, hay que trabajar desde nuestra vida cotidiana, diariamente, en las decisiones que tomamos todo el tiempo. Trabajar. La vida no es para los perezosos. Hay que ser como las hormigas. Hay que trabajar. Hay que ser imparables. No hay que detenerse. Hay que trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Y no solamente me estoy refiriendo al trabajo por el cual te pagan un salario. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al trabajo que haces en ti, trabajar en ti. Y por eso vuelvo y recalco una frase que ya he dicho acá, y es: trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. Si tú no trabajas más en ti mismo, entonces va a llegar un momento en la vida en que se te va a desplomar por algún lado, ¿sí? Tarde que temprano vas a pagar ese descuido. Entonces trabajen en ustedes mismos, trabajen en su país, en su sociedad. Y esto ya va para todos, ¿sí? No solamente para los de Venezuela. Y por supuesto, esta es una prueba impresionante que ojalá el pueblo venezolano eh, sepa entender, sepa hacer la lectura y sepa de aquí en adelante construir una historia distinta para que cuando lleguen las pruebas no estén tan vulnerables. Y bueno, ojalá exista la justicia divina porque definitivamente la corrupción y esa incapacidad de gestionar eh, en beneficio de la gente, creo que también ha puesto su cuota para que la tragedia sea aún más grande, ¿no? Entonces, ojalá exista la justicia divina, en serio lo digo, porque ojalá esas personas que son también responsables del dolor de muchos hoy en día paguen y paguen con creces lo que han hecho con su pésima gestión y con su orientación siempre nacida del odio, para que realmente paguen, 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 ojalá lo paguen, ¿sí? Eh, a veces uno dice: "Dios mío, ¿dónde estás?", ¿sí? ¿Dónde estás? Como decía una canción de José Luis Perales, dime, ¿sí? ¿Por qué la gente no sonríe?, etcétera, etcétera. Entonces, como un reclamo a Dios. Entonces, a veces uno dice: "Dios mío, ¿dónde estás?", ¿sí? ¿Por qué no pones en su lugar a cada quien? Pero bueno, esperemos que tarde que temprano esas personas paguen por su ineficiencia, por su corrupción, por su pésima manera de ser, que incluso a la fecha impiden que vayan a ayudar a las personas que están incluso bajo los escombros. Bueno, minuto 48. Ay, te me fuiste el volumen. Espérame. Ay, ¿me escuchas? Ya. Ya, ya, ya. Ya, minuto 48. Ya para finalizar, acá hay muchas cosas y mucho tema por cortar, como siempre Sí. salen en nuestros episodios, pero quiero cerrar con una frase de Bexel van der Kolk, donde dice que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de lo que nos sucedió. Y es como aprendemos a transformarnos y a reinventarnos.
Gracias a todos por acompañarnos. Si este episodio te aportó valor, compártelo. Nunca sabemos quién necesita escucharlo y si es posible volver a sentirse seguro, volver a confiar y, como dices tú, volver a vivir. Gracias a todos los que nos escuchan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Quien les habla, Karen Asensio, y mi colega Jaime Silva. Claro que sí, Karen. Un saludo a todos. Gracias por llegar hasta acá. Ayúdenos a expandir este mensaje dejándonos un me gusta, compartiendo la información con a esas personas a las que tú crees que les puede ser de gran utilidad. Entonces, gracias por este episodio, Karen, y a todos por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo y hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga. Bye.